así vamos teniendo un poco de este tema. Bueno, nosotros teníamos, la semana pasada empezamos a trabajar sobre el hacer una convocatoria de asamblea de acuerdo a alguno de los reglamentos que hemos pasado en el grupo y de acuerdo a ese reglamento hacer una convocatoria de asamblea con 3 órdenes del día. Llegó a leerlo Ximena, trabajamos con aquello que había leído Ximena, me gustaría que alguno otro, si ha podido hacerlo, que lo ponga en consideración, charlar, leer, cuál tomaron en cuenta, y a partir de ahí ver los órdenes del día, que sería aquello que me gustaría tratar más que nada hoy, porque es de suma importancia, y después cómo volcamos el tema de la asamblea en los libros de actas. ¿Qué pudieron hacer? Yo tomé... El que quiera y no es obligatorio. Esto es solamente para poder practicarlo. Tomo la palabra. Vamos. Tomo la palabra. Yo había elegido la vez pasada el mismo que Ximena, pero bueno, cambié, porque ya como que sentí que trabajamos sobre el mismo, y elegí al azar el de Ituizangó. Después me arrepentí, pero bueno, dije, ya lo elegí, así que continuamos con ese, porque muy, muy pobre el reglamento de copropiedad. Pobre, o sea, muy pobre, muy pobre. Así que, bueno, leo la convocatoria de la asamblea. Córdoba, los 18 días del mes de octubre del 2021. Consorcio propietario, edificio Ituizangó, dirección XX, convocatoria, asamblea extraordinaria. Día 26 de octubre del año 2021, lugar, oficina de la administración, sitio en calle XX, hora 17 horas. En ejercicio de las facultades que me son propias, convoco a los propietarios del consorcio Ituizangó, sitio en calle Ituizangó, Ciudad de Córdoba, bueno, puse Ciudad de Córdoba, tendría que ser Ciudad de Buenos Aires, a asamblea extraordinaria, a celebrarse el día 26 de octubre del año 2021, a las 17 horas, primera convocatoria. Orden del día. 1. Designación de secretario de acta y designación de 2 asambleístas para suscribir el acta. 2. Consideración y resolución, colocación llave magnética codificada, puerta de ingreso principal. Presentación de presupuesto de las diferentes empresas. 3. Consideración y resolución, presupuesto, cambio de luces de emergencia, a tira LED, a batería, de mayor duración, en caja de escalera. Presentación de presupuesto conseguido por los propietarios y consejos de propietarios. Forma de pago. Bueno, firma la administración, queda usted debidamente notificado. Formas, después hay una parte, aparte, forma de deliberar y votar. A. Según el artículo 31 Reglamento de Copropiedad y en su defecto por Código Civil y Comercial. B. Según artículo 31 de la Asamblea será presidida por el administrador. C. Los votos son por unidad según Reglamento de Copropiedad y no se puede representar a más de 2 PH. Y después adjunto modelo de carta poder para los que quieran representarse. Eso todo surge del reglamento. Sí. Eso todo surge del reglamento. Bueno, vamos a ver algunas cosas en relación a esa convocatoria. Hemos convocado a una asamblea extraordinaria. La asamblea extraordinaria, como plazo previo de convocatoria, ¿qué nos exige? Como mínimo 5 días. 5 días de antelación. Así que estamos dentro del plazo para el 26 de octubre. La convoca el administrador. ¿Cuántas unidades funcionales tiene el edificio de calle Ituzaingó? Son 51 PH. 51 unidades funcionales en total. ¿Entran donde los convocaste? Los ositos de mi oficina. En teoría tengo como un salón, sí. Tenés un salón donde pueden estar las 50 personas. Perfecto, fantástico. O sea, en realidad no lo tengo, pero me lo imaginé que lo tendría un día. Bien, pero imaginamos el lugar donde esa cantidad de personas podría entrar. Sí. ¿Sí? Sí. Bien, fantástico.
ahí hiciste una primera convocatoria para las 18:30, 17 horas. 17 horas, primera convocatoria. El No, reglamento, dos no convocatorias. dice, no dice segunda convocatoria, No no lo dice indica. segunda convocatoria, no habla de quórum. No, tampoco. Así que eso ya lo obviamos. ¿Por qué lo planteamos en este lugar? Porque el consorcio de Calle Ituzaingó es un reglamento del año 2019 o 2018. Ay, no me acuerdo ahora de memoria, se le digo. Pero creo que es de 2019 o 2018, o sea, es posterior a la reforma. Sí, 2018 dice, por eso tenemos que tenerlo en cuenta si 2018. trae quórum, porque si trae quórum tenemos que Respetarlo. tenerlo, tenemos que respetarlo porque es posterior a la reforma. Bien, fantástico. Cuestiones que podría o no podría decir el reglamento y qué pasa cuando el reglamento lo dice. Primero, ¿cómo define el Código Civil y Comercial una asamblea? El Código Civil y Comercial a la asamblea la define como la reunión de propietarios. Sí. O sea, wow, qué definición, pero la define de esa manera, reunión de propietarios. Fantástico. Entonces, ¿quién puede asistir a la asamblea? Los propietarios. Perfecto, fantástico. Para hacerlo corto, el administrador es propietario. ¿Vos sos propietaria de la unidad funcional de Ituzaingó? No, ¿Por qué la podrías presidir entonces? lo dice el reglamento, que será presidida Por por el eso, administrador. independientemente que el reglamento diga una barbaridad de ese tipo, ¿deberíamos hacerle caso nosotros? O sea, ¿deberíamos jurídicamente convocar a la asamblea estableciendo que el administrador es el presidente de la asamblea cuando es un órgano distinto al órgano asamblea? Porque el Y si administrador... y si se trata de la remoción o algo relativo al administrador, estaría muy... Y si no se trata también, Mónica, que el administrador sea el presidente de la asamblea o que el Secretario de administrador... acta. Perdón, no sé qué ¿Sí? tengo prendido que me está sonando, o que el administrador sea Secretario de acta, tampoco el debería. secretario de actas. ¿Por qué? Porque el artículo 2062 del Código Civil y Comercial nos dice cuál es la función del administrador. Ya lo hemos hablado en su momento. Es solamente tomar asistencia, si lo queremos decir así, lo más cortito posible. El administrador tiene que corroborar que aquellas personas que asistan a la asamblea son aquellas personas que deban asistir a la asamblea y no cualquiera. Esa es su labor. Una vez que esa labor está completa, el administrador no puede cumplir las funciones ni de presidente ni de secretario, porque es un órgano distinto. Salvo que ustedes me digan, el administrador es propietario y lo haga como propietario, pero no como administrador. Entonces, cuando los reglamentos avanzan sobre ese sentido, la pregunta es si nosotros tenemos que hacerle caso o no a ese tipo de cuestión. ¿Qué busca el reglamento cuando dice que el administrador tiene que ser el presidente de la asamblea? Busca que el presidente de la asamblea sea alguien que conozca algo del reglamento y de la ley. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que tener un presidente de la asamblea que sepa cómo debe llevarse a cabo una asamblea. Porque si el presidente de una asamblea sabe cómo debe llevarse a cabo, nunca, nunca ustedes tendrían los desmadres que nosotros tenemos permanentemente en las asambleas de consorcio, donde hablan todos a la vez, donde se gritan, donde se prepotean, donde se insultan, donde se levantan, donde tiran cosas, donde se van, donde no firman. Vieron que todo es, como no decidieron lo que yo quiero, me voy y no firmo, o lo que fuere. Firmo si a la expectativa. Una cosa es firmar la asistencia, otra cosa es cómo se vota, otra cosa es si me puedo ir y quedar como quiero y cuando quiero. O sea, hay muchísimas reglas de juego que los presidentes de la asamblea no tienen la más remota idea, y entonces nosotros tenemos que ser como contralores de algo que no nos corresponde hacer.
ya que estoy hablando entre administradores, y perdónenme a lo mejor lo que digo, tampoco nos pagan por hacerlo, está claro, ¿no? Eso sí. ¿Sí? No nos pagan por ser el gran hermano de la asamblea. El pacificador, que en realidad no somos pacificadores, sino somos la piñata. Entonces vamos a la piñata, vamos a ponernos en el medio para que nos agarren con el palo. Vuelvo a repetir, por favor, no estoy pidiendo que hagan un cambio de forma de trabajar de hoy para mañana. Estoy viendo qué dice la ley, qué dice el reglamento, cómo es el hacer diario e ir despacito torciéndolo a aquello que la ley dice. ¿Me explico? Hoy, estoy con vos ya, Fernando, un minuto. Sí, está bien. No se olviden que hoy tenemos una persona jurídica llamada consorcio que está compuesta como mínimo por 2 órganos obligatorios. Asamblea, administrador. Los 2 órganos son 2 órganos independientes. ¿Me explico? Puede haber un tercer órgano llamado consejo propietario. Puede haber un cuarto órgano, cuarto, quinto, sexto. Tendrá que ver qué dice el reglamento, pero 2 como mínimo. Esos 2 órganos tienen relaciones interórganos. No es que uno se mete adentro del otro y uno actúa dentro del otro. No. Cuando nosotros vemos que un reglamento dice, el administrador preside la asamblea, lo que me está diciendo, entre líneas, es, yo escribano no sé cómo redactar un reglamento, porque no entendimos que hay 2 órganos que no pueden juntarse. Sí interactúan interórganos, pero no pueden juntarse y que uno resuelva las cosas dentro del otro. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que un órgano es el que controla la asistencia de este órgano, llamado asamblea. Y después se terminó. ¿Me explico? Eso es lo que dice la ley. Nosotros en la realidad vamos a la asamblea, nos quedamos como rulo de estatua, porque tenemos miedo de que pase cualquier desmán, de cualquier cosa. Generalmente ponemos la cara y terminamos dando explicaciones, ni siquiera en orden del día, que deberíamos dar explicaciones, porque si ustedes me dijeran, tengo que dar algún tipo de informe, tengo que ir, porque soy el citado a informar. Pero ustedes piénsenlo de esta manera, a ver, a lo mejor no es exacto, pero es gráfico. Es como que el presidente de la nación sea el que preside la Cámara de Senadores. No, el presidente de la nación está acá, que es el órgano ejecutivo, el que preside es otro, llamado vicepresidente, pero que no tiene nada que ver con el órgano ejecutivo que el presidente. Pues si no, el presidente estaría permanentemente dentro de la Cámara de Senadores, a ver, tomando asistencia a quien viene, diciendo qué es lo que uno tiene que hacer o no hacer. No, no funciona así. Entonces, si yo me encuentro con un reglamento que dice semejante cosa, ¿tengo que cumplirlo independientemente de que lo diga? No. En ese aspecto, no. Esto es como decir si en un reglamento dijera, ya estoy con vos, Fer, y con vos, Mónica, si el reglamento dijera, pueden asistir solamente los propietarios que tengan el día del pago de expensas, o que puedan votar solamente los propietarios que tengan el día del pago de expensas. Eso lo dicen también, ¿eh? El voto censatario ha desaparecido en la Argentina a partir del año 1918. En el año 1918, cuando 1912, perdón, cuando vino el voto universal, dejamos de tener la idea loca de que podía votar solamente la gente que pagaba impuestos. Nosotros no tenemos esa forma. Nosotros tenemos la forma del voto universal y obligatorio. Bueno, en el caso de la Asamblea, por más que diga esto, o sea, son cláusulas abusivas y que uno, si la quisiera aplicar, podríamos tener por parte de aquel asistente al que no se le permite votar por la falta de pago de expensa, un reclamo jurisdiccional. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero para no mezclarnos.
por más que diga que la asamblea está dirigida, será presidida por el administrador, no. No lo contemplen a eso y que la asamblea sea presidida por quien debe ser presidida, que tiene su propietario, porque la ley así lo dice. Sí, Fer, vos querías decirme algo. Sí, a ver, está bien, yo entiendo lo que la ley dice, Santiago, pero en la realidad, vos imaginate que cuando tratás el tema de presidente y secretario de actas, decís, bueno, a ver, elijamos, hay que definir quién es el presidente, nadie levanta la mano. No quieren ni ser presidentes, Santiago, no tienen ni idea de lo que es ser presidentes. Entonces, ¿uno qué termina haciendo? Todo. En la vida real o particular, a ver, ¿qué es? Definís una persona porque formalmente tiene que quedar un propietario definido como, designado como presidente, pero en realidad uno es el que termina como administrador, a ver, dirigiendo la asamblea, porque, como, por un lado, porque la gente por ahí no lo sabe hacer, por otro, porque, bueno, tenés que organizar y es de la forma un poco más práctica como para que logres desarrollar una asamblea ordenada y se puedan definir las cuestiones planteadas en el tema del orden del día. Sí, yo estoy Y cuando totalmente uno, ¿cómo? estoy de acuerdo con vos. Esa es la realidad. La ley establece tal cosa. Está bien, estamos de acuerdo, pero en la realidad es totalmente diferente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué propietario quiere? A ver, las confrontaciones existen, pero es muy difícil aquel propietario. Solo asistí en los 20 años que yo trabajo en la inmobiliaria, solamente una sola vez asistí a una asamblea donde realmente se eligió un presidente de acta y el tipo sabía manejar la asamblea, dar la palabra, ordenarla sin que, está bien, se terminó armando un lío más o menos por uno de los temas planteados, pero la verdad que el denominador común de las asambleas los tiene que terminar dirigiendo el administrador, más allá de que formalmente y en el libro de acta quede estipulado que tal o que mengano o fulano sea el presidente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? Estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Estamos? Bueno, En sí. eso no tenemos duda de lo que pasa en la realidad. Es qué hacemos mañana. Y si vamos a hacer algo. Y si vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque si la conducta se sigue manteniendo en el tiempo, nosotros vamos a seguir haciendo trabajo que no nos corresponde. Digo, Bueno, habrá que sí, ver en algún momento cómo empezamos a torcer este tipo de cosas. O sea, que la gente se tenga que empezar a meter un poquito. Y si no sabes cómo hacer presidente y que te cascoteen a vos, pero no a mí. pero Santiago, a ver, ¿cómo pretendemos que la gente se comprometa a ejercer ser presidente de una asamblea cuando hoy por hoy la asistencia a las asambleas es mínima? Es mínima, tal cual. Y la gente asiste a una asamblea donde hay un grupo un poquito mayoritario cuando hay un problema, a ver, crucial en el edificio, o hay una demanda del encargado, o quieren reducir la guardia de seguridad porque las expensas están por las nubes, pero generalmente cuando un edificio, a ver, transita, digamos, por decirlo de alguna forma, normal y no hay mayores cuestiones a resolver o de suma importancia, la asistencia a las asambleas es mínima. Sí, Es estoy de acuerdo. así. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es, a ver, eso es aquello que pasa en la realidad. Eso quiere Sí, decir, esto quiere decir, nosotros a ese tipo de situación, ¿la vamos a mantener siempre? O sea, ¿vamos a hacer el trabajo de todos o vamos a hacer solo nuestro trabajo? Yo entiendo qué es lo que pasa, pero digo, vamos a seguir haciendo el trabajo del presidente, del secretario, de juntar los presupuestos, de hacer. y mira, yo te digo una cosa, si a mí eso me significa tener una asamblea
en un ámbito cordial, ordenada, y donde se pueden definir o se pueden resolver algunas cuestiones, la verdad que no me preocupa. Si vos vieras entonces cómo nosotros lo que desarrollamos en una asamblea, o sea, te caes de espalda. Entonces, la verdad es que laburamos gratis, pero bueno, es la única forma de que se pueda realizar una asamblea ordenada y al final se justifique, por decirlo de alguna forma, la asamblea. Sí, sí, sí. Está clarísimo porque pasa lo mismo acá, pasa lo mismo en Mendoza, pasa lo mismo en Tucumán, Claro. pasa en todos lados lo mismo. A ver, en eso está claro. El tema es, Ituzaingó, ¿puede presidir el administrador? Jurídicamente no. Ah, Jurídicamente no. ¿Por qué? Porque el administrador no es propietario. Entonces, si la asamblea es la reunión de propietarios, el administrador no puede presidirla. No puede, jurídicamente no ¿Y puede. quién hace, Ustedes me y dirán, quién hace, y quién hace la presentación de la rendición de cuentas? ¿Y quién hace o sea, el desarrollo explicativo de la rendición de cuentas? no, el administrador, porque es aquel que le está diciendo al consorcio como representante legal cómo está el estado financiero de esa persona jurídica consorcio, pero ahí sí, porque el orden Ah, del día ese que amerita de que el administrador haga eso. Pero si ustedes van a discutir, como me dijiste, la posibilidad de cambiar de sistema de seguridad humana a seguridad digital, el administrador, ¿qué tiene que decir? No tiene que decir no, no, nada. no. A ver, nosotros no es que nosotros decidamos, porque para eso ponemos el tema en tela de juicio de la gente. Lo que uno sí busca presupuestos, a plantear alternativas, como para plantearle diferentes, qué sé yo, valga la redundancia, alternativas, y ellos decidan en función de lo que uno Está perfecto. presenta. Digo, yo no dije decidir, dije que tengo que decir. O Ah, sea, a ver. la gente, ¿por qué? Porque, a ver, la estructura de la asamblearia comienza, la asamblea comienza cuando el presidente lee la convocatoria, ve que tenemos el quórum, o si no hace falta el quórum, no hace, y dice cuál es el primer orden del día a tratar. Que generalmente nosotros ponemos como primer orden del día elección del presidente y elección del secretario y de 2 firmantes, como órdenes del día dentro de las convocatorias. O sea, que la asamblea sesiona sin presidente, sin secretario y no cumpliendo los requisitos jurídicos para los primeros 2 órdenes del día. Bueno, no, está bien. Nosotros lo vamos a seguir haciendo así, está todo bueno, pero no está bien. Está bien. No está bien. Empezaremos de a poquito, o sea, Por eso. yo creo que muy poquito. Por eso yo dije, no vamos a cambiar esto mañana. Digo, el presidente, ¿puede ser el administrador? Jurídicamente no, No. porque son 2 órganos distintos. Si el Pero reglamento, todo el mundo espera que sea el administrador, pasa por ahí. Esperan que sea el administrador. y sigan siéndolo, ¿no? Yo no tengo problema, está claro, ¿no? La cuestión es esta. Carta documento, impugnación de la asamblea, nulidad de la asamblea, porque el administrador dirigió, decidió o lo que fuere, que va a poner cualquiera. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Eso hay que evitarlo. O sea, por lo menos pensémoslo desde el punto de vista cómo yo me cubro jurídicamente de que no estoy haciendo algo que no me corresponde hacer. ¿Puedo presidir la asamblea? No. ¿Y si los propietarios me dicen que la presida? No. Bueno, pero si no, no tenemos asamblea. Bueno, presidila. Ahora bien, si alguien se queja, estoy mal ubicado jurídicamente hablando. Nada más. Hagan lo que sea. ¿Quién va a mandar una carta documento? Y cuando se decide algo sensible, todo puede pasar, como decía Fernanda. Mientras todo esté más o menos bien, estamos todos contentos. Cuando se tocan temas sensibles,
podemos encontrarnos con algún tipo de situación bastante particular. Entonces, el administrador ¿puede ser presidente? No. ¿Puede ser secretario? No. No puede hacerlo. ¿Lo hace? Sí. Es más, lo hace, dirige, acomoda, pacifica, ordena, hace de todo. Le falta ponerse un plumero, hace de todo. Y está perfecto porque es el profesional, es el conocedor, es el negociador, el que tiene las herramientas para. El futuro nos indica que esas herramientas que hoy tiene el administrador las tendrían que tener los propietarios, por eso es un tema muy educativo, o sea, la falta de educación de los propietarios de vivir en propiedad horizontal es total, pero también es la misma falta educativa que uno tiene cuando conforma una sociedad. Che, ¿qué sos vos? Sos socio de la sociedad, ¿y qué tenés que hacer? Ah, no tengo idea, pero soy socio. Es lo mismo. Entonces, a lo que voy es que uno necesita, al formar parte de una sociedad, al formar parte de una persona jurídica llamada consorcio, no quiero decir que sean lo mismo, sociedad, consorcio, digo como ejemplo, uno tiene que saber. O sea que si a mí me preguntan a futuro dónde tendría que estar la ficha, pasaría por ahí. Ahora, ¿cómo hace vos para educar a los propietarios? Ya es otro tema. ¿Por qué? Porque la educación de los propietarios no pasa por una cuestión individual. El educar a los propietarios pasa de cómo los propietarios empiezan a sentirse parte de. O sea, vos no tenés que hacer una educación obligatoria. Yo he hablado con doctrinarios de todo el país que algunos habían propuesto hacer un curso antes de adquirir la propiedad horizontal. O sea, si vos comprás una PH, tenés que hacer un curso. Hay de todo en la viña del Señor. Yo no sé si tanto, pero digo, me parece que deberíamos ver cómo generamos las ganas de pertenecer a. Se me ocurre, perdón, se me ocurre ahora sí, en un flash, 5 minutos antes de la asamblea, como todos esperan que el administrador, esto, un poco volcarlo, en 5 minutos, explicar y de a poquito, y por ahí, uno cuando al inicio lo explica, las razones, el porqué y demás, a lo mejor de a poquito se va concientizando. Es muy posible. Otra opción es que algunos reglamentos establecen que el presidente de la Asamblea sea el consorcista de mayor edad, y entonces es como que te Tengo soluciona. uno. Ya en un lugar digo, bueno, le toca al más viejo, pero eso no me garantiza que sea el que más sepa. No lo estoy diciendo por una cuestión de edad. Me pasó, doctor, bueno, en el año 2019, el señor baja, porque es dueño de hace muchos años, baja siempre 93 años. O sea, no podía y baja la asamblea, y la gente dice mayor edad, y pobre, no podía ni hablar, señor. Es difícil. Y las mujeres se ofenden si ponemos al de mayor edad también. Me dicen que es una falta de respeto, y lo dice el reglamento. Obviamente. Una opción también puede ser, nosotros más o menos conocemos ya la composición de nuestro consorcio que administramos. Y sabemos que cuando llegan a la asamblea siempre van los mismos. ¿Sí? Hay alguien que está permanentemente. Y sabemos que entre ese grupito se van intercambiando las presidencias. Bueno, a lo mejor será preparar a alguno de ese grupito con algunas técnicas en cuanto al tema de cómo manejar una asamblea para que cuando sea elegido presidente tenga alguna herramienta que le permita que la asamblea se pueda desarrollar de una mejor manera. Eso también puede ser, entonces no preparamos a todo, no educamos a todo, pero sí ya sabemos que van 2 o 3, 4, qué sé yo, bueno, alguno que sea el que va siempre y que se van cambiando entre 2 o 3, ver la posibilidad de preparar con alguna herramienta. Cuando digo alguna herramienta, digo herramienta que va más allá de lo jurídico, ¿no?
cuestiones de respeto, dar la palabra, establecer reglas claras al principio, cuánto tiempo va a tener cada uno para hablar, que no se puede hablar encima del otro, que no se puede hablar de otra cosa que no esté en el orden del día. Por eso el orden del día es fundamental. Si yo tengo un orden del día ambiguo o tengo un orden del día poco claro, lo más probable es que disparemos la charla para cualquier lugar. Por eso es muy importante que el orden del día tenga una precisión pristina para no poder corrernos de ahí. Entonces, el presidente tiene el trabajo fácil. Si yo digo ascensores, puedo ir para cualquier lugar. Pero si yo soy muy específico en el orden del día, porque voy a hablar de la plaqueta que prende la lucecita roja que me saluda a la chica cuando entro y que me dice buenos días, está el ascensor bajando, ya podemos hablar de eso, pero después de cualquier otra cosa no podemos hablar. Y entonces eso ya nos facilita muchísimo la vida a nosotros y a aquellos que deberían ejercer sus cualidades o sus calidades como presidente. Entonces, por más que el reglamento diga que el presidente debe ser el administrador, no lo recomiendo porque jurídicamente no corresponde. Ahora bien, en la realidad lo venimos haciendo, sí, bueno, lo tenemos que seguir haciendo y vamos a seguir participando. Vamos a tener que seguir participando. ¿Qué hay que lograr en los consorcios en los cuales participamos nosotros como administradores? Que los propietarios tengan ganas de formar parte del consorcio. Pero para eso tienen que generar un sentido de pertenencia. O sea, que no le digo el querer el lugar en el sentido del club, pero sí un sentido de creencia, un sentido de pertenencia, ¿a los fines de qué? A los fines de que le interese que si tenemos un problema de humedad, el problema de humedad no es del departamento en el cual está la humedad, sino un problema de todos. ¿Y cómo se genera esto? Y a lo mejor las estrategias para generar esto no pasa solamente por decir que dice el artículo 2041, pasa por ver cómo se generan vínculos entre los propietarios. Tenemos edificios de 40, 50 unidades funcionales en los cuales los propietarios no se conocen entre sí. Entonces son cosas que uno tiene que pensar. ¿Para qué? Para ver de qué manera hacemos la integración, pues si no, vamos a seguir con este problema eterno, Fernanda. O sea, lo que vos planteaste es la realidad. Esa realidad es lo que tenemos y con esto laburamos y está perfecto. Fantástico. ¿Siempre toda la vida va a ser así? Bueno, sería bueno que no. O sea, que el administrador cumpla con sus funciones de administrar la cosa común. Se terminó. Y cuando se tengan que tomar decisiones relativas a mejoras, obra nueva o cuestiones jurídicas como el despido, el pago indemnizatorio, juicio, lo que fuere, que lo decida la Asamblea. Pero nosotros, nada que ver. Ese es el horizonte que plantea el código y es donde nosotros tenemos que apuntar como profesionales, porque si no, tenemos que decir, como yo he visto algunos, asistencia a la asamblea, o sea, los honorarios, 10.000, asistencia a la asamblea, 3.000, emisión de certificado de deuda, 1.000, y entonces tenemos un ranking de actividades, porque hay administradores que te cobran por ir a la asamblea, o te dicen, yo, 2 asambleas por año está dentro de los honorarios que paso. Si me piden más asamblea, honorarios aparte. ¿Me explico? ¿Por qué? Saben que estamos haciendo un trabajo que no tenemos que hacer, porque si no, ¿por qué tendríamos que cobrarlo aparte? Bueno, no. Te hago una consulta, porque tengo reglamentos donde dice que los propietarios que adeudan expensas no pueden votar, aquellos que no estén al día con sus expensas. Yo como administradora, si lo planteo que sí pueden votar, el resto me come viva. ¿Hay alguna jurisprudencia, algo que uno pueda tener, miren, por tal razón, o sea, tener algún elemento, no tan solo de decirlo, pueden y nada más? Sí, Código Civil y Comercial, propiedad horizontal, orden público,
no establece absolutamente nada en cuanto a que el deudor de expensa no pueda votar. Dice, los propietarios votan, la mayoría del 2060 se conforma con partes indivisas y unidades funcionales, en ningún caso tiene limitación alguna, vos no podés limitar por debajo del orden público, ya tenés ahí la respuesta, no se puede. Bien. ¿Sí? El 2060 es orden público, es lo mínimo. Lo mínimo. ¿Qué dice? Que votás por mayoría de unidades funcionales y mayoría de parte prohibida. Ese es el mínimo. ¿Dice algo con respecto a que el que debe no vota? No. Si yo digo que el que debe no vota, ¿qué hago con ese mínimo? Lo bajo. ¿Puedo bajarlo al mínimo? No. ¿Por qué? Orden público. Es así de simple. Bien. Sí, no, para por ahí, porque vamos a tener, si decimos esto, vamos a tener confrontamiento de aquellos que no quieren que voten los que adeudan. ¿Cuál es la razón por la cual el que adeuda no puede votar? Es la presión para que pague. O sea, se utiliza como estrategia para que pague. Ahora bien, el segundo fundamento es por qué va a votar él sobre un gasto que él va a decidir que después no va a pagar, porque no paga la expensa. ¿Son las dos razones o no? Sí. Sí. Básicamente son, va a decidir un gasto que no va a pagar, y después la otra situación que te planteé, ¿no? Ninguna de las dos son situaciones jurídicamente contempladas. No podés violar el orden público. No podés violar el orden público. Así que el administrador tendrá que cumplir con su obligación legal de cobro de expensa extrajudicial o judicialmente, pero eso no hace que el propietario no pueda votar. Mirá si, vos fíjate esta situación, Mónica, porque si no lo hacemos largo al divino voto. Sí. Tenemos que tomar una decisión por unanimidad. Vamos a modificar una parte común y la vamos a pasar a privativa. Un ejemplo, ¿no? No lo podemos hacer, porque tenemos un chabón que debe expensa. ¿Te parece a vos? Ahí todos votan que sí le perdonen, que pueda votar. Ahí cambian la ¿Viste? situación. Por conveniencia, era conveniencia. 2052, que dice que cuando se hace una mejora sobre una parte común que favorece a uno, ese necesita la unanimidad. O sea que ese le diría a aquel que debe votar, sí, dale, no hay problema. Entonces es un vil engaño, es una presión. La misma presión de que en la expensa, en la parte de abajo o en la parte de atrás, vos ponés el listado moroso. De eso hay jurisprudencia a cansarse de que si alguien te pide que lo saque del listado moroso, lo tenés que sacar del listado moroso. No podés poner en el listado, o sea, el listado moroso uno lo pone por una cuestión de presión, pero ante cualquier propietario que te exija que lo saque del listado de moroso, lo tenés que sacar del listado de moroso que vos publicás. ¿Por qué? Porque eso es privado. Está afectando mi derecho a la privacidad, no lo podés publicar. Tenemos jurisprudencia de eso, donde el consorcio después es condenado al pago de daño y perjuicio de costas. Tuve dos personas que me mandaron carta documentos, el abogado le respondió y bueno, no pasó mayores al respecto. Al igual que los propietarios me exigen, en algunos edificios, no en todos, en algunos, me han exigido el listado de los propietarios, nombre y apellido. Y por ahí hay propietarios que no quiere que dé el nombre y apellido. No tenés la obligación de darle el listado de propietarios a nadie. El consorcio... No, eso no lo he dado. Pero hay consejos, que tengo una presión en un consorcio donde me exigen el listado de los propietarios. Y si no soy propietario y soy un ocupante, porque ¿qué es lo que estamos viendo en muchas situaciones? Se están dando las llaves magnéticas.
¿Para el ingreso al hall de entrada al edificio o para el ingreso a las cocheras? Para que yo te dé la llave magnética, ¿qué me piden? Me piden la escritura del inmueble. Yo no tengo la escritura del inmueble. ¿Por qué? Porque soy usurpador. Dame la llave. No, no te doy la llave. Bueno, me da la llave. Me está afectando la parte privativa de la cual yo tengo derechos posesorios. ¿Qué te importa vos si yo soy propietario o no propietario? ¿Me explico? O sea, tenemos un desfasaje jurídico tremendo. ¿Qué tiene que ver la llave, la titularidad, el listado propietario, el listado moroso, que no vote el quien no paga? No tiene nada que ver, son todas cuestiones que se han desmadrado y que hay muchas que están escritas dentro de los reglamentos, que no corresponden jurídicamente. O sea, son cláusulas totalmente abusivas y un exceso en las funciones del administrador, no dar una llave magnética si yo no te exhibo la escritura de mi inmueble. ¿Por qué te tengo que exhibir la escritura de mi inmueble? Yo te tengo que decir a vos que yo soy el propietario, ¿sí? Porque es la obligación legal de dónde quiero que a mí se me notifique. Pero ustedes buscaron en algún lugar donde el propietario le tiene que demostrar al administrador que es el propietario. En el único lugar que está es en el 2062, cuando el administrador tiene que confeccionar el libro de registro de firmas. Después no hay más nada con respecto a eso. Y a mí me está diciendo que el libro de registro de firmas, la única finalidad que tiene es que el administrador pueda corroborar quién es el que participa en la asamblea. No si te voy a dar una llave o no una llave del hall de entrada del edificio. No tiene nada que ver. Y otra cosa es volver a aquello que en algún momento pudimos charlar un rato, es quién debe participar en la asamblea. Porque si quedamos con la posición más estricta que parte de la doctrina tiene, es aquel que es titular del derecho real de propiedad horizontal sobre la unidad funcional con escritura pública. Y ahí tenemos solucionado todo nuestro problema, porque si es así, aquel que quiera participar en la asamblea me tiene que demostrar la calidad de titular. Punto. Pero ya lo hemos hablado, ¿qué pasa con el usufructuario? ¿Qué pasa con el adquirente con boleto de compraventa? Y a mí, Fernanda, creo que con vos, Fernanda, lo hablamos en su momento, ¿cómo no va a venir a votar el muchacho que compró con boleto que todavía no tiene escritura? Si estamos buscando propietarios que vengan a la asamblea abajo de las piedras, ¿nos vamos a poner exquisitos? Porque si hablamos de si el administrador está en la asamblea y permanentemente la empuja, no podemos hablar ni siquiera 2 minutos del libro de registro de firma. ¿O ustedes todos tienen el libro de registro de firma actualizado? No. ¿O el libro de propietarios? No. Los deberían tener porque la ley así lo establece. Sí, pero vos notificás y no viene nadie. Bien, perfecto, notificá y no viene nadie. Ahora bien, Fernanda, a eso voy. ¿Cómo sabés que el que viene es propietario de la asamblea? Porque le pido que me traiga la escritura. Bien, no te la trae. Y no registra. No te la trae. ¿Cómo sé yo que esa persona, si no me trae la escritura, no es propietario? Está bien. ¿Lo dejás pasar? ¿Lo dejás Claro. estar en la asamblea o no? El problema es que no todas las personas, por más que vos les hayas explicado de que tienen que venir a registrar su firma en el libro de firmas, han ido o vienen. O sea, van a las asambleas, pero no son capaces de llegarse a la administración a firmar o a completar el libro de firmas. Porque es la realidad. Estamos de acuerdo. El problema es qué pasa con esas personas que viven en un departamento, que tienen un local, una oficina,
pero que no lo tienen escriturado, lo compraron y todavía esa unidad funcional figura a nombre de la constructora. ¿Cuánta gente hay que hoy piden un informe de estado de dominio de esa unidad funcional y figura el nombre del desarrollador? Hace 20 años. Y esa gente fue 20 años seguidos a la asamblea. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le decimos? No. O cuando dice, che, dame la llave magnética para entrar, para mí, para la nena, dame la escritura. No. O sea, si la situación de hecho, vos la conocés, de que la persona vive ahí, vos le tenés que pedir en qué calidad vive ahí para dar una llave. Si vos me dijeras, Zoom, piscina, quincho, te creo porque vos sos aquel que administra la cosa común. Entonces ahí vos tenés más responsabilidad, pero vos te estás metiendo directamente con algo privativo. No puedo llegar a mi unidad funcional. Se ve mucho en las cocheras. Me piden la escritura para darme la llave. No debe ser así. No debe ser así. Ustedes no son contralores de si son titulares o no. Haga la escritura y después venga, le decimos. ¿Qué le decimos? A esa persona que estuvo tantos años viniendo con boleto de compraventa a la asamblea. Vuelva cuando tenga la escritura. La sociedad se disolvió, se liquidó. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Esto lo vemos Claro. todos los días. Entonces, Es común. Nosotros, como administradores, le tenemos que pedir que demuestre su calidad de propietario para entregarle una llave o para... No, la ley dice que tiene que demostrar su calidad de propietario. ¿Para qué? Para poder asistir a la asamblea. Es lo único que dice la ley. Porque el libro de registro de firmas, ¿cuál es la finalidad del libro de registro de firmas? Que el propietario, cuando va a la asamblea, firme el libro de acta, dando su presencia en la asamblea, y que el administrador corrobore que la firma que acaba de poner el propietario en el libro de acta sea la misma firma que está en el libro de registro de firmas. Eso es la única finalidad. Criticada por la doctrina, porque no somos fedatarios, qué sé yo, si firma igual o puede firmar diferente, o si se lesionó el dedo y firma con la otra mano. Nosotros no tenemos. No somos peritos caligráficos. Somos peritos calígrafos. Pero bueno, ¿qué está buscando la ley con el 2062? Está buscando de que no participe cualquiera de las asambleas. Pero nosotros sabemos, ya que estamos hablando de la realidad, que participa casi cualquiera de las asambleas. Es más, te diría que muchos inquilinos vienen con la carta poder firmando porque viene el inquilino buscando la voz y buscando el voto de cosas que supuestamente él debería pagar o de problemas que él tiene para que se lo escuche. Y bueno, pero si él viene con un voto y si él viene con un poder, con firma certificada del propietario, porque el propietario le dio el poder de representarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo particularmente con eso no estoy muy de acuerdo en que los propietarios le generen los poderes a los inquilinos porque, a ver, es como que los intereses son diferentes. No es lo mismo la decisión de un inquilino que puede estar 2 años en un departamento, el interés de un propietario que va a tener, que es su propiedad y lo va a hacer a lo largo de los años, algo que lo venda. Que tampoco le importa al propietario porque lo usa como inversión y por eso le dice que cualquiera vaya a la asamblea a decir cualquier cosa. Sí. El tema de los poderes, me pasó hace varios años, fue todo un lío de un poder donde un propietario certificaba la firma a otra persona. Pero el escribano certifica firma, no era propietario, era la esposa, y no era la esposa, era la concubina, porque no estaban casados legalmente. Y el tipo firmó, después se me hizo un lío a mí, bueno, por suerte salió todo bien, se arregló, pero
había dado una firma, porque el escribano certifica una firma, no el contenido, ni tampoco da fe que es propietario. ¿Es No, así? no, está bien que no, pero por eso tenemos que ver que no estamos hablando de certificación de firma. Yo no voy a la certificación de firma. El inquilino no puede venir con una carta poder con firma certificada. El inquilino puede participar en la asamblea si tiene un poder especial para participar en la asamblea. No estoy hablando de cualquier cosa, donde el escribano tiene que constatar que aquel que le da el poder es aquel que puede otorgarle el poder para poder asistir a una asamblea. Si no, no. Esto de certificar la firma solita, no. Por eso digo que cuando nosotros hablamos del tercero participante en una asamblea, el tercero tiene que participar con un poder, pero un poder hecho por escritura pública. ¿Sí? Por escritura pública. ¿Eh? Otro tema. Nadie quiere pagar un poder a un escribano. Que venga el propietario. Claro, ese es el otro tema. O como dice la ley nos permite a nosotros que las cartas poderes se puedan dar de propietario a propietario. Y que esas cartas poderes, que el reglamento a veces establece que las pueden firmar delante del administrador, el administrador corrobore con el libro de registro de firma la firma del propietario A, la firma del propietario B, y con eso hace la carta poder a favor de un propietario, pero para otro propietario. Es el límite que establece la ley. De propietario a propietario, carta poder. De propietario tercero, no. Ahí vamos con poder especial por escritura pública. La escritura, ahí cometemos errores. Claro, la escritura pública. Cometemos errores. La escritura pública, yo lo digo, ¿por qué? Porque estamos hablando de inmuebles, ¿estamos? ¿Sí? La participación. Ahora, pero no puede ser una carta poder donde en esa carta poder establezca que el propietario fulano de tal le da un poder de representación a la asamblea ordinaria de fecha tanto a la persona tanto que puede ser el inquilino, con firma certificada, ¿no? Los reglamentos ¿Tiene que ser por dicen escritura pública? Sí. En los reglamentos dice que los poderes se pueden dar a tercera persona, no dice que a otro propietario, a tercera persona con firma certificada por escribano, por banco, policía o al administrador. Claro, lo que pasa es que nosotros ahora tenemos el 2056 inciso N. Dice las cartas poderes que se pueden dar de un propietario a otro. Obviamente a otro propietario. Entonces, cartas poderes con esa liviandad que estamos viendo nosotros es de propietario a propietario, donde obviamente al ser ambos propietarios las decisiones tomadas lo van a afectar directamente a cualquiera de los dos. Por eso es la liviandad. Ahora, cuando salimos de ese eje y vamos a terceros, hay que buscar poderes por escritura pública y además de eso, hay que ver los alcances del poder. Porque supónganse, estamos nosotros tomando una decisión donde se necesite la conformidad expresa. Si el poder no establece que tiene la facultad de prestar conformidad expresa, no la va a poder prestar y no va a poder votar. Porque que yo diga en un poder, puede asistir a la asamblea de fecha tal y votar, pero el orden del día me exige la conformidad expresa, si no trae esa facultad expresa en el poder, no puede hacerlo. Porque el votar es una cosa y la conformidad expresa es otra. Bien. ¿Han visto lo de conformidad expresa? ¿En algún momento le ha tocado alguna asamblea donde hayan tenido que buscar la conformidad expresa? Hasta ahora no. Bueno, la conformidad expresa, de acuerdo al Código Civil, es aquella que se busca cuando vamos a suprimir o limitar un derecho que ya tienen los propietarios. Esa supresión o limitación de los derechos que ya tienen los propietarios no tienen que ver con meras cuestiones funcionales,
O sea, esto de decir, vos podías sacar la basura a las 10, ahora la tenés que sacar a las 10:30. Eso no. O sea, ese tipo de limitación que hace la funcionalidad, no. Estoy diciendo de que antes el propietario tenía, por decir, la posibilidad de acceder a la terraza, y ahora nos vamos a encontrar que en la terraza no va a poder acceder a ese tipo de situación. Muchas veces esto se da para el caso en el cual el propietario tenía el pago de expensas y todos los conceptos que traen las expensas ordinarias, y ahora se saca a una unidad funcional algún rubro que no va a pagar. Obviamente, si esa unidad no paga ese rubro es porque todas las otras van a pagar ese rubro. Entonces hay una modificación del derecho. O sea, hay un derecho que yo tenía patrimonial de 0,3, ahora el mío es 0,31, es peor. Como para eso, ¿qué necesito? No solo decir sí, sino dar la conformidad expresa. O el caso más usual que pueden ver, que el reglamento no diga nada con las mascotas o diga que están permitidas y ahora quieren suprimirlas. Esa modificación reglamentaria lleva a la conformidad expresa. Bien. Para ese tipo de conformidad expresa, el poder tiene que estar expresamente establecido que tiene esa facultad, si no, no lo puede hacer. Porque no es votar, ¿me explico? Una cosa es votar y otra cosa es dar la conformidad expresa. Bien. Entonces, cartas poderes entre propietarios, no hay ningún problema, con firma certificada en el lugar que usted quiera. Ahora, cuando nosotros vamos a los terceros, esto es, ¿ustedes le ha tocado asamblea donde el propietario va con un escribano o va con un abogado? Sí. ¿Quién participa? ¿El propietario o el abogado? Los dos no se pueden quedar. No, muchas veces le digo yo quién tiene la voz, muchas veces digo cómo va a ser si el propietario le da en ese acto la voz y el voto o la voz, y por ahí dicen la voz. Entonces el propietario no puede hablar y le cede, él estando de lado, la voz al abogado. No. ¿Quién participa en la asamblea, Mónica? Claro, El pues si no tiene un poder, Si el claro. propietario no participa, tiene que participar el tercero, el abogado, el escribano, el arquitecto, el que quiera, no sé, con poder suficiente. Si no, no es, van los dos, es como decir, vamos en patota que con esto hacemos fuerza. O habla el abogado, y cuando el abogado dice algo o lo que fuere, toma la palabra él. No, 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 no. Por eso vuelvo sobre esa cuestión organizativa de la asamblea. Debe organizarse de mejor manera la asamblea, en todo sentido, en todo sentido. Entonces tenemos que plantearnos este tipo de cuestiones. Y bueno, ahora no puede ser, tiene que ser. Fíjense, otra situación que tenía contemplada la ley, que ahora no está contemplada. El unificar representación por parte de los condóminos. Una unidad funcional que tiene 2 propietarios. ¿Quién asiste a la asamblea? No me digan los dos. ¿Sí? No me digan los dos. Si es un matrimonio, aparecen los dos a veces. No me digan los dos. ¿Quién asiste? Sí, pero ojo que una cosa es matrimonio y otra cosa es condominio entre esposos. Hermanos, sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el matrimonio, puede ser que el bien sea ganancial, esté a nombre de uno casado con el otro. Ahí quien participa es solo el que está titular del inmueble. Ahora, cuando el inmueble está comprado por los esposos, pero figuran los dos, hay un condominio. La pregunta es, ¿quién participa? La ley 13.512 lo resolvía, porque decía que había que aunar representación. Ahora no dice nada, y entonces, ¿quién participa?
tienen que aunar representación independientemente de que no diga la ley. ¿Esto qué quiere decir? ¿Necesitamos que venga con un poder diciendo que tiene el poder del otro? No. Pero viene uno. O sea, esto de aunar representación es un problema interno del condominio, no nuestro. Pero no vienen todos. Yo tengo tanto derecho como él para participar. Resuelvan ustedes y después que venga el que va a representarlo a los dos. No es mi problema. Pero tenemos los dos el mismo derecho a estar en la asamblea. No. Porque lo mejor que puede pasar es que los dos estén en el mismo sentido. Lo peor que puede pasar es que los dos opinen. en el sentido contrario. Claro, no. Ese es un tema que debe resolver el condominio de manera interna, que no tiene nada que ver con nosotros. Bien. Pero es más o menos que decirle a ustedes, el inquilino me vino a cuestionar un gasto. ¿Sí? Y nosotros atendemos al inquilino. Pero nosotros, ¿qué tendríamos que decirle al inquilino? Que venga el propietario. No, se minga. ¿Quién sos vos? Anda. Tu ruta. Seguí. ¿Por qué? Porque no hay vinculación jurídica entre el consorcio y el inquilino por el tema de expensas, porque no es legitimado el pago. Entonces nosotros no tenemos que decir nada al inquilino. El inquilino tiene un problema, un reclamo, sí, porque nosotros estamos en la administración de la cosa común, pero no tiene nada que ver con las expensas. Pero nosotros atendemos al inquilino, y es más, le explicamos al inquilino por qué tiene que pagar ese gasto. Bueno, eso es lo mismo que pasa con el condominio. Lo hacemos, no ustedes, bueno, se darán cuenta que hacemos un montón de cosas que no tenemos que hacer y que exceden a nuestro trabajo y que no nos pagan nadie por tener todos los meses a los inquilinos, o el telefonito, o el Ciro, que nos digan, yo fui a pagar, no sé, todas las cosas que nos dicen. A mí descontame esto, para que ustedes tengan una idea de la barbaridad que se está viviendo en varios lugares. En provincia de Buenos Aires, en Cava y en Rosario, hay sendas legislaciones que dicen que las expensas deben liquidarse por separado. Las ordinarias por un lado y las extraordinarias por el otro, para que el inquilino pueda pagar las ordinarias y el propietario las extraordinarias. ¿A usted les parece que una legislación local puede decir semejante barbaridad cuando el Código Civil dice que el legitimado del pago es el propietario? Y lo dice. No, creo que a todos nos pasa, no la separo, pero termino, de repente viene el propietario, paga la extraordinaria y después le genera el cupón es un dolor de cabeza. Y el tema es si el propietario paga siempre las extraordinarias y el inquilino no paga la ordinaria, estamos ahí también en un lío. Sí. No, el tema se presenta cuando vos liquidás dentro de las expensas comunes un gasto que le correspondería afrontar al propietario. Por eso, la extraordinaria. Porque... Una extraordinaria. Sí, pero no es como una expensa extraordinaria, por lo liquidez como si fuese un gasto, porque se puede considerar como extraordinario, y el inquilino pretende que uno le diga qué le corresponde abonar a él y qué es lo que le corresponde abonar al propietario. ¿Qué gasto le tiene que reintegrar su propietario? La ley 27.551 en ese aspecto, en el artículo 8, ha hecho un desastre. Ahora si quieren lo vemos 2 segundos, pero hizo un desastre. Todo Primero, lo que figure como extraordinario lo tiene que pagar el propietario. A lo mejor el arreglo se rompió el tanque y es un extraordinario porque es rápido y lo tiene que pagar el propietario. Ahí es todo un tema ese. ¿No? Hacemos todo mal. No. Me siento mal. Estoy leyendo el No, chat. discúlpame, pero después de tu curso, yo no sé si reír o llorar, Santiago, te digo, ¿eh? No, pero fíjense que ahora lo Hacemos todo mal. vamos a hablar. ¿Para qué? Porque hay que empezar a buscar criterios comunes, pero para que entre ustedes mismos no estén diciendo cosas totalmente distintas. Si la ley no es clara, uno tiene que buscar claridad. ¿Pero claridad en qué? Claridad en la información que da
¿Para qué? Para que después no venga el inquilino que era de este edificio, que era administrado por Fernanda, ahora va el inquilino, ese mismo inquilino ahora va a un edificio administrado por Mónica, y que tengan dos cosas totalmente distintas, porque si la ley no es clara, por lo menos aclaremos nosotros, pongamos alguna regla básica, tampoco es que vamos a hacer doctrina de análisis de una norma jurídica, pero pongamos 2 o 3 cosas más o menos estándares, como para que la podamos decir todo igual. Estoy leyendo el chat y hago 2 cosas. Primero, Sergio saludó, buenas tardes. Sergio, buenas tardes, disculpa que no te dimos ni tronco o bolilla cuando entraste, perdón. Buenas tardes, Sergio. Segundo, Noemí dice, si la ley actual no resuelve, se puede remitir a la ley anterior. Lamentablemente no, porque la ley 13.512 ha quedado derogada, Noemí, así que no podemos remitirnos a la ley anterior, pero sí puede ser que el reglamento diga que los condominios tienen que aunar representación. Si el reglamento lo dice, vamos al reglamento. Porque ya tenemos resuelto el problema, ¿me explico? El problema aquí es cuando la ley que no dice nada y el reglamento que no dice nada. Entonces, cuando es así, ahí le decimos, mire, que el condominio se encargue o que la sociedad conyugal se encargue. Arréglensela a ustedes y venga uno. Pero si el reglamento nos dice a nosotros, mire señor, que aquí usted tiene que aunar representación, ya está, porque lo dice el reglamento. Haga esto. Y nosotros, salvados. La ley 27.551 en materia de gastos comunes utiliza un término tremendo para los inquilinos, no para los propietarios, para los inquilinos. ¿Por qué? Porque el inquilino no tiene a su cargo las expensas ordinarias y el propietario las extraordinarias. El inquilino tiene a su cargo los gastos comunes que son habituales y que lo afecten de manera directa a él, sean ordinarios o extraordinarios. O sea, no está diciendo ordinario inquilino, extraordinario propietario. No, ojo. Ese es el primer parrafito con el que la gente se queda. Pero si ustedes leen un poquito más abajo, yo voy a ver si lo tengo para que lo leamos. Va a ver que dice todo distinto. Dice una cuestión totalmente contraria a esto que nosotros estamos viendo. Miren, yo la tengo aquí porque di un par de charlas con respecto a esto y es más, estamos trabajando ahora con el Colegio de Corredores y la Cámara de Propiedad Horizontal porque vamos a poner estándares, si no es un lío bárbaro. Espérenme, plazo mínimo, locación, frustración, conservación, cargas y contribuciones. Bien. Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá. ¿Y lo pueden ver? Cargas y contribuciones es el artículo 8 que sustituye el 1209. La ley 27.551 no es una ley de alquileres, ¿está claro? Es una ley que modifica el Código Civil y Comercial. Entre otras cosas, las locaciones, pero no es una ley de alquileres. Fíjense qué dice acá. ¿Quién paga las cargas y contribuciones? El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino de la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graben la cosa, ni las expensas comunes extraordinarias. No las tiene a su cargo, ¿ves? O sea, ¿qué tiene a su cargo? La ordinaria. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose tales aquellos que se vinculan con los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Fíjense lo que dice acá, independientemente de que sean consideradas como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. O sea, no importa si son ordinarias o extraordinarias. ¿Por qué? Porque para el inquilino
La clasificación de ordinaria y extraordinaria desapareció, no existe más. Ahora lo que tenemos que buscar es habitualidad, servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Tenemos que buscar eso, no ordinario y extraordinario. Entonces, cuando Mónica habló de la ruptura del tanque, dígame si el inquilino no se baña. Obvio que se baña. Entonces, ¿quién lo paga? El inquilino. Che, pero fue algo abrupto, extraordinario. No, porque el Código Civil y Comercial dice que lo extraordinario es lo que pasa por asamblea. La recarga de matafuego, las desinfecciones me las discuten. ¿Pero eso le corresponde al inquilino? Pero me las discuten. Fíjate lo que dice acá. ¿Cómo te puede discutir algo que está, que es el la renovación de la habilitación de bomberos también? Bueno, son cosas que están al servicio y disposición del locatario, independientemente de que no sean habituales, porque una cosa que sea habitual y otra cosa que le preste un servicio al locatario. Que se rompa el tanque no es habitual, pero el agua es un servicio que usa el locatario. ¿Quién lo paga? Yo te doy un ejemplo. Supongamos, falla el flotante de una cisterna. Se inunda la sala de cisterna, que está al mismo nivel que la sala de máquinas. Se inunda como 50 centímetros la sala, se inunda la sala de máquinas de los ascensores, se dañan un montón de componentes de los ascensores, y hay que arreglar los ascensores, que significa un gasto terrible, 500.000 pesos. Ese gasto de la reparación de ascensores, ¿es ordinario o extraordinario? Si estamos hablando de reparar. ¿Le corresponde al inquilino o al propietario? No, esas son dos cosas distintas. No, porque ya te dije, fíjate vos, lo que acabo de decir recién. Para el inquilino ya no podemos hablar de ordinario y extraordinario. Bueno, me confundí. ¿Le corresponde al propietario o al inquilino? Déjalo ordinario y extraordinario afuera. La pregunta es, primero, ¿el gasto de reparación es ordinario o extraordinario? De acuerdo al Código Civil y Comercial, y hago hincapié acá porque es importante, el gasto es ordinario. ¿Por qué? Porque el mantenimiento y reparación de las cosas y partes comunes es ordinario, es un gasto común. La reparación y el mantenimiento es un gasto común. Ahora bien, si pasamos por asamblea, porque es un montón de guita y tenemos que salir a buscar plata, ¿transformamos ese gasto ordinario en extraordinario? La respuesta es no, porque el concepto se sigue manteniendo igual, es reparación. No lo cambiamos. Pero en asamblea, en el caso de que pasase por asamblea, se puede dejar establecido en asamblea que ese gasto le correspondería afrontar el propietario, pero ya queda establecido por asamblea, ¿no? Yo lo que suelo hacer cuando es algo que le llamamos normalmente extraordinario, yo un ejemplo, reparación ascensor cuota 1 de 5, y a mí viene y el inquilino me dice, es extraordinario. No, está separado, resolvelo con el propietario y hago esto. No, vuelvo a repetir, lo extraordinario, para que ustedes tengan una idea de cuál es el gasto extraordinario, si estamos hablando de gasto extraordinario, son los artículos 2051, 2052, 2054, 2055 y los temas que traiga a relación el artículo 2058, inciso C, que es cuando yo despido a un personal. Esos son gastos extraordinarios, porque son los gastos que fija la Asamblea, que no son conceptos que están dentro del reglamento. Por eso es extraordinario, porque el concepto no existe. Lo extraordinario no tiene que ver por lo imprevisto, tiene que ver porque el concepto no existe. Por eso es extraordinario. ¿Me siguen? Ahora bien, ¿qué están haciendo las legislaciones locales? ¿Qué está haciendo Cava? ¿Qué está haciendo Rosario? No sé cómo está Córdoba con esto. No sé cómo está La Rioja con Ximena. ¿Qué están haciendo? Están transformando a lo extraordinario en eso imprevisto. En Rosario, lo extraordinario es lo imprevisto. Y lo ordinario es lo previsto. Pero no es lo que dice la ley, no es lo que dice el código. El código dice otra cosa. Lo ordinario es aquello que está
conceptualizado en el reglamento, y lo extraordinario es lo que no está conceptualizado en el reglamento. ¿Me explico o no? Ah, sí, sí. Entonces, ¿cuándo es un gasto extraordinario? Cuando quiero hacer el quincho que antes no existía. Es un gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque hago una obra nueva. Eso es extraordinario. No, uy, se rompió el ascensor. Ay, es extraordinario, porque los ascensores no se rompen nunca. O la pintura de palieres, lo llaman como extraordinario cuando es el mantenimiento propio. No es extraordinario, no es extraordinario. Por eso, pero la gente lo llama como extraordinario cuando es algo parte del mantenimiento propio del edificio, la pintura de palieres, esas cosas, pero la gente dice, es extraordinario, es una... Está bien, pero ven, Y no- fíjate que acá Ximena me está diciendo, se consideran dentro de las mismas expensas, ordinaria y extraordinaria, como debería ser, no debería haber dos expensas separadas, como en algunos lugares se empuja para, y yo no estoy de acuerdo en nada de eso, porque la ley, el Código Civil y Comercial, establece quién es el legitimado pasivo, el pago, y habla de propietario y poseedor, nunca de inquilino. Entonces no podemos hacer una expensa para el inquilino. Ese es algo que tiene que resolver el propietario con el inquilino, pero no tenemos que tener problema nosotros. Y después Ximena dice, salvo alguna mejora extraordinaria, pero que sea, por ejemplo, cambiar el tapizado del ascensor. El cambiar el tapizado del ascensor porque se rompió no es mejora, es reparación y mantenimiento. El cambiar el tapizado del ascensor para tener otro tipo de tapizado, otro tipo de comodidad, otro tipo de seguridad, sí es mejora y eso sí sería extraordinario. Por eso digo, la mejora u obra nueva del 2051 al 2055, eso es extraordinario, porque son conceptos que no están dentro del reglamento. La cuestión ahora, ¿cuál es? ¿Qué hacemos con esta ley? ¿Cómo definimos habituales? O sea, los honorarios del administrador lo paga el inquilino porque es habitual. La limpieza la paga el inquilino porque es habitual. ¿Sí? El seguro lo paga el inquilino porque es habitual. O sea, si vamos por la habitualidad, digo, ¿no? Son todos rubros que vienen todos los meses. La pintura de la fachada, La pintura de la fachada es mantenimiento, pero de acuerdo a la 27551, no es habitual. Entonces, por más que sea ordinario, no lo paga el inquilino. claro. ¿Ves? A ver, nosotros a las pinturas de fachada o sea, contribuyen los propietarios. Al mantenimiento, a la pintura interna del edificio, le corresponde a los inquilinos. En realidad todo le corresponde al propietario y que el propietario se la Bueno, arregle sí. con el inquilino. Lo que sí tiene que hacer es evitar la inmobiliaria o el propietario de que el inquilino venga a nosotros. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Lo Santiago? mandan. Muchas administraciones de mandan. propiedades lo mandan a los inquilinos para que nosotros como administradores de consorcios le digamos, a ver, qué gastos le corresponden que le reintegre su propietario. Entonces, se genera un problema donde nosotros particularmente le decimos, mira, a ver, se liquidó este gasto que no es habitual, ¿no es cierto? Pero si te corresponde o no que te lo reintegren, lo tenés que ver vos con tu propietario de acuerdo a lo que establezca el contrato de locación. Sí, pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que generar en común qué tipo de respuesta tenemos que dar con respecto a los inquilinos de la despensa. La respuesta jurídicamente correcta es que el consorcio no puede hablar de despensa con los inquilinos. ¿No puede hablar de expensas qué? El consorcio no puede hablar de despensa con los inquilinos. Esa es la respuesta jurídicamente correcta. Bueno, ¿Está? vayamos a la realidad. Bueno, vamos por partes. Esa es la respuesta jurídicamente correcta. Ahora bien, estando en la realidad, ¿qué le podemos decir nosotros a los inquilinos? Tenemos que tener un speech en común. Tenemos que decir todo más o menos lo mismo.
Porque si vos me vas a decir, la pintura de afuera no, y la pintura de adentro sí, la pregunta es, Mónica, ¿vos decís lo mismo? Ximena, ¿vos decís lo mismo? Edgardo, ¿vos decís lo mismo? Noemí, Fernando, No, son Susana, diferentes. ¿todos dicen exactamente lo mismo? ¿La No. pintura de afuera sí, la pintura de adentro no? No se Yo puede. a los inquilinos con mucha educación, porque por ahí uno no sabe la vuelta de la vida, les digo que desconozco el contrato privado de las partes, que no Sí. participé, generalmente le trato de dar una explicación porque no le puedo cerrar la puerta y ser tan, mirá, jurídicamente no puedo hablar con vos, no le puedo decir eso, porque los propietarios a veces cuidan mucho a sus inquilinos y me dicen, trátalo bien, porque es un buen inquilino, quieren conservarlo, porque les paga en tiempo y forma, pero suelo, por lo menos los chicos que trabajan conmigo, esa speech de decir, mira, esto es común por tal razón, y desconozco, bueno, pero a mí no me corresponde, desconocemos el contrato privado que tenés con el propietario, no participamos, no lo firmamos, discutirlo con el propietario, hasta acá llego. Por eso digo que eso que vos estás diciendo es lo mismo que estoy diciendo yo, solamente que yo lo estoy diciendo a lo mejor un poco más duro. Yo no puedo hablar con vos. Vos lo que le estás diciendo es, me encanta que estés hablando conmigo, pero en realidad te tenés que dirigir a otra persona, que es la que te va a solucionar el problema, porque yo no te lo puedo solucionar. Es así. Es lo mismo que acaba de decir Susana, que estoy leyendo en el chat, y lo que leí de Ximena en el chat con relación a que propietarios hicieron la impermeabilización ellos para que no se aumenten la despensa y demás. Hay un artículo 2054 que es el artículo base para saber si un propietario o algún propietario puede hacer reparaciones urgentes sobre una cosa común con su propio dinero y que después sí puede ser reembolsado de ese gasto hecho por el propietario cuando se justifique el gasto. ¿Mm? Si no, no va. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Ximena? Independientemente de que los propietarios tomen ese tipo de decisiones, el administrador no puede estar de acuerdo con ese tipo de decisiones, porque si está el administrador, no hay ausencia del administrador y ese tipo de arreglos lo tiene que hacer la administración, no lo hacen los propietarios. Y obviamente, porque ahí lo planteas como que se aumentan las despensas de los inquilinos sobre ese tipo de impermeabilización, en principio no deberían tener ningún tipo de responsabilidad en el pago porque no lo favorece de manera directa, salvo que sean los inquilinos del último piso. Y ahí parece ser que hay inquilinos de primera categoría y segunda categoría. ¿Qué dice? Dice, los servicios normales y permanentes a disposición del locatario. Eso es lo que dice el artículo. Entonces, si está a disposición del locatario, que el locatario vive en el último piso, la membrana para que el locatario no se le llueva, ¿lo paga el locatario o lo paga el locador? Digo, de acuerdo a la ley esta, por eso la poca claridad. Fíjense cómo ahí dice Ximena, lo paga el locador. 2 minutos más hablo de esto porque podríamos hablar días. ¿Qué dice la ley, la ley 27.551? La ley 27.551 dice que las mejoras necesarias están a cargo del locador, sean urgentes o no urgentes. Si es urgentes, el locatario le debe dar al locador un plazo de 24 horas, y si el locador no la hace el locatario a costa del locador, cuando es urgente. Cuando no es urgente, 10 días. ¿Sí? Esto es lo que dice la ley 27.551. Ahora, en la propiedad horizontal, el locatario vive en una unidad funcional que tiene partes privativas y partes comunes. ¿Puede el locatario hacer un arreglo sobre una parte común? No. ¿Vieron? Y entonces, ¿cómo se aplica esa ley? Qué complica. Obvio, obvio, obvio. Pero bueno, ¿ven Sí, cómo está pensado la forma, cómo está pensada la cuestión jurídica de
esta ley 27.551 quiso traer cosas interesantes para la protección de los inquilinos y terminó haciendo un desastre. Hay un artículo del Código Civil y Comercial que no ha sido reformado dentro de las locaciones urbanas, que espero acordarme, yo no lo tengo, creo que es el 1202 o 1201. No es que lo busco, pero para que ustedes lean el sin razón, dice, a ver, mire, 1202, no ha sido modificado por el código. Dice, pago, pago de las mejoras. Eso dice el 1202, pago de las mejoras. El locador debe pagar las mejoras necesarias hechas por el locatario a la cosa local, aunque no lo haya convenido, si el contrato se resuelve sin culpa del locatario. O sea, que el locador tiene a su cargo el pago de las mejoras necesarias en el contrato de locación. O sea, el inquilino no tiene que pagar las mejoras necesarias. Pero ¿qué dice? Grave. Si el contrato de locación se extingue por culpa del inquilino, le corresponden al inquilino pagar todas las mejoras necesarias. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, que esto de gastos ordinarios y extraordinarios desaparecería. ¿Por qué? Porque si el contrato de locación se termina porque el inquilino no pagó los cánones locativos, el contrato de locación se extingue por culpa del inquilino y entonces el locador puede reclamar los cánones locativos atrasados y todas las expensas completas. ¿Por qué? Porque las expensas son esos gastos necesarios que hacen a la cosa común, más todos los gastos necesarios hechos que se hicieron sobre las cosas privativas. Porque el inquilino no tenía dentro, o sea, dentro del contrato de locación, los gastos que hace sobre las partes privativas no se dividen en ordinario y extraordinario, se dividen en gastos de mero mantenimiento, gastos necesarios, gastos útiles y gastos suntuarios, que así es como se clasifican los gastos. Solamente en PH se clasifican en ordinario y extraordinario. Y eso viene de una ley de alquileres anterior a la ley 23.091. La ley de alquileres nuestra, cuando yo digo nuestra, la que uno usaba normalmente, era la 23.091, ley de emergencia de alquileres. Después vino este código. Pero antes de esa ley, había una ley que era la 21.942, 21, ya la voy a buscar. Esa ley que es de cerca de los 80 y pico, apenas empezó la democracia, esa ley es la que establece los gastos ordinarios y extraordinarios. Es la primera vez que se nombra ordinario y extraordinario. Ni siquiera la ley de PH, la 13.512, dividía las expensas en ordinario y extraordinario. No existía. No existía. No, es verdad, la ley 13.512 no especifica nada de ordinario y No. extraordinario. Nada. No, para nada. Por eso vuelvo a repetir que eso es una cuestión que nos genera mucho dolores de cabeza porque somos tremendamente buenos profesionales y damos asistencia a cualquiera que nos hable. Así. La ley de alquileres no habla de ordinario y extraordinario, cosa que ahora los contratos están poniendo así. El inquilino tiene a su cargo los gastos ordinarios. No, porque hay gastos ordinarios que no son habituales ni están al servicio del inquilino de manera permanente. No. Entonces yo le digo, estamos diciéndole a los corredores inmobiliarios, conceptualicen los gastos que tiene a cargo el inquilino. Administración, limpieza, seguridad, seguro, ¿me siguen? Conceptualícenlos y chao. Pero, claro, ustedes dicen, pero yo soy administrador, ¿qué me cuenta a mí? No, yo no le cuento para chisme.
corredor inmobiliario, inquilino, locador. Pero a mí quien me pague la despensa me la paga de manera total y completa, o si no, no es pago. ¿Quién me lo paga? ¿A usted le preocupa quién le pague? Por mí puede venir el fantasma Gasparín a pagarme la despensa de alguien. No le voy a preguntar ni por qué me la paga. Recibo, gracias, hasta luego. Va a Mercado Pago, al Ciro, al sistema que usen. ¿El Ciro le pregunta a usted qué va a pagar? ¿Es el propietario? No. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Ese tipo de explicaciones lo damos por una cuestión de profesionalización nuestra, pero en realidad la tiene que dar otro. Es el corredor inmobiliario que no la quiere dar. Pero no la quiere dar porque él hace como que se terminó su trabajo. El trabajo de administración de propiedades pasan solamente por cobrar los alquileres y cobrar el porcentaje por cobrar los alquileres. Y la administración de propiedades pasa por todo esto. Las reparaciones, las quejas, los reclamos, el tema de la despensa, cómo se pagan los impuestos. Es más el globo. Pero en la propiedad horizontal eso le genera mucho más problemas al corredor inmobiliario. Entonces, ¿qué le decimos a los corredores? Cuando usted va a alquilar una propiedad horizontal, lo que tiene que hacer es cobrar más cara sus honorarios. Y nosotros cobramos honorarios por administrar un inmueble el 10%. No tengo idea, lo estoy tirando, es el 10% acá en Santa Fe, pero vamos a suponer el 10%. Cuando administra una unidad funcional, cobra el 15%. Porque el trabajo es mayor. ¿Me explico? Y se terminó el asunto. Y entonces usted ahí puede responder, no le tire esto a los administradores, pero a mí no tiene nada que ver. Hablamos un montón sobre los órdenes del día, como siempre. Soy un fracaso en mantener la línea discursiva. Un fracaso, total. No, pero no sabe lo útil que es. No, la verdad que... No, yo siento que hago todo mal, entonces... No. Hacemos todo como podemos, con las circunstancias en las cuales nosotros nos movemos con un edificio que ya funciona de una manera determinada. Imagínense ustedes llegar y decir, ¿cómo no hablo? A vos no te liquido esto, vos pagame acá, vos no entré, vos mostrame esto, vos haces aquello, pero... Es que los edificios es un cuerpo humano, los edificios es un cuerpo humano. Y entre comillas, venimos a ser los doctores que tenemos que hacer un diagnóstico o resolver. Entonces una persona puede tener hipertensión, otro problemas del corazón, otro ser obeso, diferentes cuestiones son diferentes y no podemos tratarlos todos iguales. Alguien que está muy sensible, problemas psiquiátricos, de todo. Entonces para mí son personas, es una persona con diferentes problemáticas. Cada edificio no lo podemos tratar iguales. Mirá, es tan correcto lo que decís que para la ley también es una persona. Por eso la persona jurídica consorcio tiene órganos. Utiliza la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, la naturaleza jurídica organicista. Es imaginarse que la persona jurídica consorcio es un cuerpo humano. Por eso tiene órganos. Tal cual, es eso. Tal cual. Ahora bien, al tener órganos, los órganos pueden enfermarse. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? Y obviamente han cambiado tantas las reglas de juego a partir del 2015, pero seguimos aplicando la misma técnica. O sea, estábamos jugando al truco, ¿sí? Con la ley 13.512 y pasamos a jugar al chinchón. Pero seguimos jugando con 3 cartas y no con 7. Es eso. Y a eso hay que solucionarlo. Pero, ¿cómo se soluciona? ¿Tenemos que ir así de golpe? No. Tenemos que buscar de qué manera nosotros poder llevar todo este conocimiento y ver de aplicarlo en cada caso de una forma particular para el caso en el cual yo estoy trabajando.
ustedes saben mejor que yo que no todos los consorcios son iguales. No. Son todos distintos, funcionan todos distintos. Algunos tienen problemas psicológicos, otros tienen problemas de corazón, otros tienen problemas de arteria, otros tienen problemas de hueso. Cada uno tiene un problema distinto. Algunos no tienen ningún problema porque son recién nacidos y se malcrían rápidamente. Rápidamente. Entonces, ¿cómo yo aplico esto en cada caso? Y eso es lo que uno tiene que... ahí está la experticia de cada uno de ustedes. Cómo utilizarlo. Uno tiene el bagaje jurídico, pero si yo voy con este bagaje jurídico a un consorcio, dura un minuto. Dura un minuto. Yo le tengo que explicar al inquilino qué es lo que estamos haciendo. Pero el inquilino, así como el propietario, no sabe lo que es vivir en propiedad horizontal y por eso tiene tantos problemas en cuanto a entender que si se rompe una cañería, pero la cañería que se rompió está en el 2 y él vive en el 7, a él no le corresponde pagar. Y lo que él no entiende, que si la cañería está rota en el 2, lo afecta a él también en el 7. Pero claro, como ya el agua pasó, o va a pasar, para él el problema no existe, porque el problema lo tiene el 2, no el 7. Bueno, si lo vemos así, está viendo compartimientos estancos. Y en realidad tiene que verlo como cuerpo humano. Yo no puedo decir, me duele el dedo, pero no me duele nada más. No, el dedo forma parte de mi cuerpo. O sea, no me puedo separar. Bueno, eso es lo que uno tiene que lograr. Por eso lo hablamos con las asambleas. O sea, es ir un paso más allá. Yo les traigo la información que dice la ley, pero dentro de esa información uno después tiene que empezar a utilizarla. La asamblea, porque si no me voy a ir con una tristeza total de que no hablé de lo que tenía que hablar. Tiene que tener un objetivo y una agenda de discusión y de debate. Y eso lo marca el orden del día. Yo creo que de los órdenes del día que leyó Mónica, que estaría buenísimo que los compartan en el grupo, si no lo podemos en la clase, lo charlamos en el grupo de WhatsApp. Mirá esto, mirá aquello, ¿qué te parece? Llevémoslos a algún lugar común para poder hablar un poco, pero creo que el último orden del día me parece que fue bastante finito. Es como que llegaste presupuesto, forma de pago, quién trajo los presupuestos, cuál fue la necesidad. Y por ahí pasa la canción, de no escribir telegráficamente, sino escribir de una manera que me permita a mí direccionar el debate y llegar a una solución. Cuando digo solución, digo decisión. Ahora, para llegar a una decisión, no solo necesito un orden del día que me permita eso, sino también tengo que tener la mayoría para poder llegar a la decisión. Porque si no tengo la mayoría, no llegaré a la decisión, pero sí llegaré a la propuesta de decisión. Pero es importante tener en cuenta la forma de redactar el orden del día. Entonces, pensando esto, si tenemos que hablar, o sea, del tema que quieran, seguridad. 3 preguntas tengo. Al principio dijiste que el administrador, perdón, voy a leer lo de Edgardo, discúlpenme. Al principio dijiste que al administrador los propietarios en la asamblea le dan todos con el palo, siempre observo eso. ¿Por qué? Básicamente hay muchos por qué. ¿Sí? Primero porque estamos hoy por hoy en una sociedad bastante convulsionada y la gente está muy nerviosa. Entonces, si tenemos la posibilidad de agarrarnos con alguien, nos las agarramos. Y obviamente el administrador es un chivo expiatorio muy sencillo porque seguramente no está haciendo algo que esa persona quisiera que haga, o no la atendió, o la atendió tarde, o no le dio una respuesta que quería, o lo que fuera. Entonces, el que lo maltraten un poco al administrador en una asamblea es bastante habitual, a veces no por causa del administrador, sino por causas que son exógenas a la administración, sino
a esto de cómo está viviendo la gente. También una causa es que el administrador está en la asamblea, cosa que, insisto, es difícil, pero tendríamos que tratar de no estar, o estar poquito, o estar cuando tenemos que informar, si no lo ideal sería no estar. ¿Cómo hacemos Porque con el libro de acta? Discúlpame, si no nos quedamos en la asamblea. el libro de acta lo va a tener el presidente. Cuando termina la asamblea, usted el otro día pasa por el lugar del presidente o el presidente se lo lleva hasta su oficina y se terminó. El problema es que no confiamos en el presidente, no sabemos lo que dice el secretario, no sabemos cómo van a poner en el acta, qué van a escribir, de qué manera lo van a escribir, si dejan algún espacio en blanco, si firman con 4 renglones en blanco para poner cualquier cosa. Que no sea fácil de impugnar, por ahí uno busca que no le impugnen con facilidad. Por eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no dejamos el libro de acta nosotros? ¿Por qué no le tenemos confianza? Y a veces uno podría usar otra afirmación, pero como estoy con administradores no la quiero usar, que es, a veces no la dejo porque tengo cola de paja. Entonces, ¿vieron? Tenemos... Es como en toda actividad. Hay actividad que se ejerce bien, hay actividad que se puede ejercer mal, pero a veces uno no quiere dejarlo porque no quiere ver que se vea algo que se hizo, o algo que se dijo, o algo que se modificó. Se dijo de una manera, pero cuando lo escribí de otra. No estoy haciendo una crítica, está claro, ¿no? No, es que pasa, ojo, puede pasar. Soy abogado. Sí. Sí, saben lo que significa ser abogado, la persona más odiada del planeta, porque usted en cualquier parte del mundo la peor persona es un abogado, así que ya estamos acostumbrados nosotros. Pero tenemos, ahí me imagino que debe haber abogados buenos. Bueno, en la administración pasa lo mismo, hay administradores buenos y hay administradores no tanto. Entonces a veces no se quieren dejar las cosas, o esto dice, me pidieron los papeles. ¿Te puedo dar los papeles? Son tuyos los papeles, vos sos representante legal de consorcio. ¿Quién te pidió los papeles? Un propietario, no se lo puede dar. ¿Por qué? Y porque el propietario no tiene ningún vínculo jurídico con vos, ¿qué le vas a dar al propietario? Ahora, si la asamblea te exige los papeles o el consejo de propietario te exige los papeles, obvio que sí, porque te lo está pidiendo un órgano del consorcio. Pero el propietario, ese que viene y te dice, a ver, decime en qué gastaste. ¿Y a vos qué te importa en qué gasté? ¿Quién sos? No tenemos esa costumbre de decirle eso al propietario, porque parece que vamos a incendiar el mundo, pero en realidad, jurídicamente, ¿ustedes tienen relación jurídica con el propietario? No. ¿Cuál es la relación jurídica que ustedes tienen? Con el consorcio, no con el propietario. Entonces, el propietario que viene a decirle, a ver, ¿en qué gastaste? ¿Y vos quién sos? Si la asamblea me dice, a ver, ¿en qué gastaste? Ya es otra cosa, pero no el propietario. Por eso digo, de por qué lo golpean, Eduardo, hay múltiples razones. 2. ¿Qué clase de personas son los consorcistas si así tratan al administrador? Las personas que viven, los seres humanos. A veces nosotros nos descargamos con, vamos a un supermercado y el carnicero te dice, buenos días, serán buenos para vos. No sé. No creo que pasa porque la gente es mala o buena. Yo creo que en la propiedad horizontal la gente tiene muchísimo desconocimiento y que por ese desconocimiento muchas veces maltrata, pero desde el lugar de no lo malo, no de la maldad. Obviamente que hay gente que puede ser mala, pero que muchas veces uno maltrata desde el desconocimiento. Yo sé que esto es así. No, campeón, andá a leer la ley o el reglamento y no dice eso. ¿Me explico? Muchas veces el maltrato viene del desconocimiento. Lo mismo que el inquilino. ¿Por qué me va a cobrar esto, amigo? Porque es lo que dice la ley. Pero no me importa, yo no te voy a pagar esto. El inquilino no es malo. ¿Qué es? No conoce. El maltrato muchas veces viene del desconocer. Porque si uno conociera, no maltrataría con ese fundamento.
Y aparte, y una cosa que es fundamental, porque estoy viendo por dónde viene lo de Edgardo. Edgardo, no te están maltratando a vos, está claro, ¿no? No la maltratan a Mónica, no la maltratan a Fernanda, no la maltratan a Ximena, no la maltratan a Mariana, no la maltratan a Josefina. Maltratan al órgano. Porque cuando ustedes piensan que lo están maltratando ustedes, ustedes se comieron el personaje. O sea, ustedes no saben separar al administrador de la persona. A mí no me están diciendo que yo soy un desastre. Están diciendo al órgano administrador que es un desastre, no yo. Solemos confundir esto de manera directa. Me está atacando a mí. Ladrón. ¿A quién le dicen ladrón? ¿A Santiago o al administrador de consorcio? Uno dirá, no, es lo mismo. ¿Qué me venía a mí a hacer esa pavada? No, no. Tenemos que ver cuándo las quejas son hacia el administrador y cuándo la queja es hacia nuestra persona. Porque hacia nuestra persona nosotros no tenemos que aceptar ninguna queja. Hacia la administración tendremos que ver, o hacia el órgano, tendremos que ver cuál es la queja para ver cuál es, si corresponde o no darle curso. Pero a mí porque vienen los administradores y me dicen, me ofenden. ¿En qué sentido te ofenden? Sí, hay uno que se me ha puesto nariz con nariz y le dije, golpeame, llamo al 911 y ¿Cómo vamos a aceptar una cosa así? ¿Qué tiene que ver con la administración que un propietario quiera golpearme? Obviamente no está atacando al órgano, está atacando a mi persona. Eso es inaceptable. Las faltas de respeto son inaceptables porque van directamente a la persona. Ahora, cuando la queja viene por la administración, sepan separar estas dos cosas, son dos cosas totalmente distintas. 3. Compruebo que cada consorcio quiere un administrador a su medida. ¿Por qué? Por último, ¿por qué? Porque corresponde que el administrador, por ser el profesional, se adapte a cada consorcio que administra. Es así. ¿Sí? Debe adaptarse. No podemos estandarizar la administración y que todas sean exactamente iguales porque las realidades de cada uno de los consorcios es distinta. ¿Podría estandarizarse algunas cosas? Sí, pero no todas. No todas. Entonces sí creo que hay que ver cuál es la medida que quiere cada consorcio. Y a veces la medida es una medida excesiva. Salgan corriendo. Quiero el administrador a mi medida, pero si la medida es excesiva, salgan corriendo. Las medidas están enmarcadas siempre dentro de la ley y del reglamento. Cuando la medida excede la ley y el reglamento, tienen que escaparse. Por último, cuando la ley afirma quién paga las expensas y en la práctica no se cumple, ¿se aplica el derecho consuetudinario? El propietario que alquila se saca la obligación de abonar las expensas mientras se toma como gasto pesado y no como inversión para que el edificio mantenga el orden. No, a ver, Edgardo, no es derecho consuetudinario. El código dice quién tiene que pagarla, propietario o poseedor. ¿Sí? Propietario o poseedor. Ahora bien, si el inquilino y el locador en un contrato de locación dice que el inquilino va a pagar solamente la despensa y no va a pagar el contrato de alquiler porque el propietario lo único que quiere es que con lo que cobra pagar todos los gastos, es un problema que lo resolverá locador-locatario. El tema es qué hacemos nosotros, Edgardo, cuando nos viene a plantear eso. Porque nosotros no estamos en el vínculo jurídico locador-locatario. Entonces tenemos que corrernos de ese vínculo, nada más. Es eso lo que yo digo. Tratarlo con respeto y demás, pero saber que está fuera del vínculo. Nosotros no tenemos nada que ver con el contrato de locación. Entonces, que pacten las partes, que pacten lo que quieran las partes, pero no tiene nada que ver con lo que pueda pasarle al consorcio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien, fantástico. Me parece que más que suficiente por hoy porque le dimos. La semana que viene voy a empezar con acta de asamblea y reglamento interno.
no vamos a hablar de otra cosa. Y si ven que yo hablo de otra cosa, pueden decirme lo que quieran. Porque hay que hablar de reglamento interno, porque nosotros nos toca, muchas veces nos dicen, haga un borrador o establezca alguna adenda para que el propietario esté ubicado. Siempre nos piden algo para escribir y nosotros tenemos que saber cómo escribir ese tipo de cuestión, que es fundamental. Pásenme los que quieran las convocatorias al grupo. No importa que las lean los demás y no importa que sean como sean. El tema es crecer en común. Yo, si quieren, les puedo hacer un orden del día mío y me lo pueden atacar y matarlo. Lo bueno es que saquemos información útil. ¿Cómo llegamos a...? O si no, hagamos así. Hagamos un orden del día para cambiar de seguridad personal a seguridad digital. Háganlo y a ver cómo llegamos a resolver que llevemos adelante la seguridad digital, o no. Veamos, trabajemos eso, cambiar la seguridad personal, o sea, tenemos vigilante en la puerta del edificio, a una seguridad digital. Esto es con cámara, con llave electrónica, qué sé yo, con huellas dactilares, con lectura de retina, qué sé yo, lo que quieran. A ver cómo haríamos un orden del día para cambiar esto por esto otro. Si quieren, vamos por ahí. Eso solo. A ver cómo haríamos para que en todo el tratamiento de ese orden del día no nos podamos ir para ningún otro lugar que no sea eso y para que se resuelva eso. Por sí o por no. No quiere decir que vamos a cambiarlo sí o sí, porque puede haber gente votar. No. Puede ser que hagamos al grupo. Al grupo. Después agrego a los que no están en el grupo, los agrego. Bueno. Pásenme, los que no están en el grupo, los agrego. ¿Sí? Listo. Ok. Que descansen. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Chao, Sergio. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias.